En los últimos meses de 1944, Europa vivía el tramo más crudo y desesperado de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich, que apenas un año antes parecía todavía un adversario temible, ahora se desmoronaba bajo la presión combinada de los aliados en el oeste y la Unión Soviética en el este. El avance alemán se había detenido en todos los frentes. Los recursos eran escasos, la población sufría los efectos devastadores de los bombardeos y los ejércitos, antes temidos por su disciplina y tecnología, estaban debilitados, exhaustos y con falta de combustible. Sin embargo, en ese contexto sombrío, Adolf Hitler creyó ver una oportunidad, un golpe audaz, un ataque masivo que, según él, podría cambiar el curso de la guerra. Esa idea temeraria, arriesgada y ajena a la realidad militar del momento, se transformaría en la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. Para Hitler, no se trataba solo de recuperar territorio, era una apuesta final por fracturar la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y las fuerzas que avanzaban desde Francia y Bélgica. Su objetivo era simple en teoría, aunque imposible en la práctica: dividir a los ejércitos aliados, hacerlos retroceder y lograr una victoria tan impactante que forzara una negociación favorable. Y para lograrlo, eligió un escenario que había sido protagonista en conflictos anteriores: las Ardenas. Las Ardenas, una región montañosa y boscosa que abarca partes de Bélgica, Luxemburgo y Francia, parecían a primera vista un sitio improbable para una ofensiva de gran escala. Era un terreno difícil, con caminos estrechos, colinas empinadas, densos bosques y un clima duro que se volvía aún más hostil en invierno. Estas características, que complicaban cualquier movimiento militar rápido, eran justamente la razón por la que los aliados la consideraban una zona secundaria, un sector tranquilo, del frente donde no se esperaba una acción significativa. La mayor parte de sus unidades estacionadas allí eran jóvenes, inexpertas o estaban descansando de campañas recientes. Pero lo que para los aliados era una zona de descanso, para Hitler era una oportunidad estratégica. El terreno complicado podía jugar a favor del atacante si éste lograba avanzar con sorpresa. Y esa sorpresa sería amplificada por un aliado inesperado: el clima. Durante días, una espesa niebla cubría la región, limitando la visibilidad y, más importante aún, impidiendo la acción aérea aliada, que había sido un factor decisivo en frenar los movimientos alemanes en los meses anteriores. Sin aviones enemigos sobrevolando el cielo, los tanques y columnas de infantería alemana tendrían una posibilidad real de abrirse paso. Así, las Ardenas se convirtieron en el tablero donde Hitler esperaba dar su último golpe maestro. El nombre elegido para la ofensiva era tan simbólico como engañoso: Wacht am Rhein, en alemán la vigilia en el Rin, un título que pretendía confundir a los servicios de inteligencia aliados, haciéndoles creer que se trataba de una operación defensiva. En realidad, era todo lo contrario: un ataque masivo que involucraría cerca de 200.000 soldados, Panzerarmee y vehículos blindados, cientos de piezas de artillería y un esfuerzo logístico que bordeaba lo inverosímil para un ejército al borde del colapso. El objetivo era claro: romper las líneas estadounidenses, avanzar rápidamente hacia el oeste, capturar el puerto de Amberes y cortar en dos a las fuerzas aliadas. Con eso, Hitler esperaba provocar el caos, forzar una retirada masiva y obligar a Estados Unidos y Gran Bretaña a negociar la paz por separado. Pero la magnitud del plan era tan ambiciosa como desconectada de la realidad. Para mover semejante fuerza a través de bosques densos y caminos estrechos, el ejército necesitaba enormes cantidades de combustible, que Alemania ya no tenía. Cada tanque y camión debía ser usado con una precisión quirúrgica, sin posibilidad de desperdicio. Además, muchos soldados eran jóvenes sin experiencia o veteranos agotados. Pese a eso, el alto mando alemán trabajó con disciplina para coordinar la ofensiva, apostando todo a la sorpresa y a la climatología. La madrugada del 16 de diciembre de 1944 fue una de las más silenciosas de la guerra. Las Ardenas estaban envueltas en una niebla espesa, casi sólida, que cubría los árboles, las carreteras y las posiciones estadounidenses. Los soldados norteamericanos, muchos de ellos recién llegados o pertenecientes a unidades poco experimentadas, no imaginaban que frente a ellos se preparaba un ataque de dimensiones colosales. A las 5:30 de la mañana, el silencio se hizo añicos. Miles de cañones alemanes abrieron fuego simultáneamente, lanzando una tormenta de artillería que cayó con precisión sobre las posiciones estadounidenses. Fue un bombardeo breve, pero devastador. Comunicaciones cortadas, puestos de mando destruidos, carreteras bloqueadas
y unidades enteras atrapadas bajo el fuego. En medio de la oscuridad y la niebla, lo único visible eran los fogonazos de los cañones y el estruendo que retumbaba en el bosque. Apenas minutos después, columnas de infantería y blindados alemanes avanzaron con una velocidad que tomó completamente por sorpresa a los defensores. La niebla jugó un papel decisivo. Sin apoyo aéreo y sin posibilidad de ver más allá de unos pocos metros, las tropas estadounidenses quedaron prácticamente cegadas. Muchos pensaron que se trataba de un ataque limitado, otros que era un intento aislado de ruptura. Nadie imaginaba que en realidad estaban frente al inicio de la mayor ofensiva alemana en el frente occidental desde 1940. Las primeras horas tras el estallido de la ofensiva alemana sumieron al frente aliado en un caos casi absoluto. La infantería norteamericana, sorprendida por la magnitud del ataque y paralizada por la densa niebla que impedía ver más allá de unos metros, vivió una de las jornadas más desconcertantes de toda la campaña europea. Las reconstrucciones históricas cuentan que muchos soldados, aún medio dormidos, fueron despertados por los estruendos de la artillería alemana, creyendo al principio que se trataba de un bombardeo aislado o de hostigamiento. Pero a medida que los proyectiles caían más cerca, comenzaron a comprender la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo. Algunos testimonios relatan que, al asomarse fuera de sus tiendas o posiciones, los soldados solo veían un muro blanco de niebla, atravesado por destellos de explosiones y el eco lejano de motores de tanques. La falta de visibilidad era total. Los alemanes avanzaban prácticamente invisibles bajo la capa espesa de humedad, mientras las líneas estadounidenses comenzaban a desmoronarse sin que sus defensores pudieran comprender cuántos enemigos tenían enfrente o desde dónde venían los ataques. Las comunicaciones, un elemento vital en cualquier frente de batalla, colapsaron en cuestión de minutos. La artillería alemana había apuntado deliberadamente a los cables telefónicos, los centros de mando y los generadores eléctricos. Muchas unidades quedaron aisladas, sin manera de contactar con los escalones superiores ni entre sí. La niebla también bloqueaba cualquier intento de observación aérea, lo que dejaba al mando aliado prácticamente ciego. En muchos sectores, la única información disponible llegaba en forma de mensajeros exhaustos que corrían o se desplazaban en jeep entre bombardeos para avisar que los alemanes habían perforado la línea, que varias posiciones habían caído o que vehículos blindados enemigos estaban avanzando por carreteras que creían seguras. Estos fragmentos de información generaron aún más confusión, porque el panorama táctico cambiaba rápidamente y ningún oficial tenía un cuadro completo de la situación. La mañana del 16 de diciembre se transformó en un torbellino, unidades que resistieron durante minutos, otras que se retiraron sin combatir, pelotones rodeados que disparaban en todas direcciones sin saber cuántos alemanes se acercaban. En cuestión de horas, lo que había sido un frente relativamente estable se derrumbó como un castillo de naipes. La sorpresa alemana había funcionado, y cientos de kilómetros de líneas estadounidenses quedaron expuestas, obligando a improvisar amenazas, defensas y movimientos desesperados para evitar un colapso total. Sin embargo, incluso en medio del caos, surgieron puntos de resistencia que resultaron cruciales para frenar el avance alemán. La historia militar está llena de momentos en los que pequeñas unidades, aun sabiendo que no podrán vencer, logran retrasar al enemigo lo suficiente como para alterar el curso de una campaña. En las Ardenas, varios de esos episodios fueron decisivos. Uno de los casos más emblemáticos fue la defensa en Elsenborn Ridge, una elevación estratégica donde divisiones estadounidenses improvisaron posiciones defensivas y lograron resistir repetidos ataques del ejército alemán. Allí las tropas estadounidenses, apoyadas por artillería bien coordinada, detuvieron a algunas de las mejores unidades blindadas del enemigo. Los alemanes necesitaban pasar por esa zona para que el plan de Hitler avanzara según lo previsto, pero se encontraron con una defensa obstinada que terminó frustrando esa línea de ataque. La resistencia en Elsenborn Ridge no solo frenó a los alemanes, también permitió que el alto mando aliado reorganizara sus fuerzas y enviara refuerzos. Otro punto clave fue la lucha contra el Kampfgruppe Peiper, una unidad blindada alemana comandada por Joachim Peiper, famoso por su agresividad y por avanzar con una velocidad devastadora. Peiper logró romper varias líneas estadounidenses y capturar poblados enteros en pocas horas, pero a medida que se alejaba de sus líneas de suministro, pequeñas unidades estadounidenses comenzaron a hostigarlo desde los flancos, destruyendo puentes, bloqueando carreteras y obligándolo a redirigir su columna por caminos aún más estrechos. Esos retrasos, que en un mapa pueden parecer insignificantes,
terminaron condenando al Kampfgruppe, sin combustible, aislados y rodeados. Los hombres de Paper debieron abandonar sus vehículos y tratar de escapar a pie. En otros sectores, simples pelotones mantuvieron posiciones en cruces de carreteras, casas aisladas o bosques, obligando a los alemanes a detenerse, reorganizarse y gastar recursos valiosos. Estas acciones, aunque tácticamente pequeñas, tuvieron un impacto estratégico enorme. Cada minuto ganado permitió que los aliados desplegaran refuerzos, movieran divisiones desde zonas más tranquilas y recuperaran el control del frente. En ese sentido, la resistencia inesperada de tantos soldados anónimos terminó siendo uno de los factores que desbarató el plan alemán. Entre todos los episodios de la Batalla de las Ardenas, ninguno simboliza mejor la tenacidad estadounidense que el cerco de Bastogne. Esta ciudad belga era un punto estratégico vital. Desde allí se conectaban varias carreteras clave que los alemanes necesitaban para avanzar hacia el oeste. Si Bastogne caía, el avance hacia Amberes podría continuar con fluidez. Por esa razón, el alto mando alemán la rodeó rápidamente, intentando capturarla mediante un asalto frontal. Los estadounidenses presentes en Bastogne, principalmente elementos de la 101ª División Aerotransportada, no estaban en condiciones ideales. Habían sido enviados con poca preparación, casi sin suministros y sin ropa adecuada para el frío extremo. Aún así, se atrincheraron en los alrededores de la ciudad y crearon una defensa circular, aprovechando lo que sea que tenían a mano para fortificar el perímetro. Pronto, el cerco alemán se cerró completamente, dejando a los defensores sin comida suficiente, con municiones limitadas y soportando temperaturas bajo cero. La niebla y la nieve impedían la llegada de suministros aéreos, lo que agravaba aún más la situación. Los alemanes, confiados en que los estadounidenses estaban condenados, enviaron una delegación para exigir la rendición. La respuesta del general Anthony McAuliffe quedó inmortalizada en la historia militar. Notz, una palabra tan inesperada como desafiante, que dejó a los oficiales alemanes perplejos y que simbolizó el espíritu de resistencia de Bastogne. La ciudad continuó resistiendo pese a los bombardeos constantes, los ataques de infantería y la falta de recursos. Los soldados sufrían congelamiento, hambre y cansancio extremo, pero mantuvieron sus posiciones día tras día, decididos a no dejar pasar al enemigo. La resistencia de Bastogne no solo fue heroica, fue crucial. Al retener ese nudo de carreteras, los estadounidenses interrumpieron el avance alemán y obligaron al mando enemigo a modificar constantemente sus planes. Mientras Bastogne resistía, uno de los movimientos más rápidos y sorprendentes de la guerra comenzaba a desarrollarse. El general George S. Patton, al mando del Tercer Ejército, logró realizar una maniobra que muchos consideraron imposible: girar a toda su fuerza compuesta de cientos de miles de hombres, tanques y vehículos, casi 90 grados en tan solo 2 días, redirigiendo su avance hacia Bastogne para romper el cerco alemán. Mover un ejército de esa magnitud en pleno invierno, con carreteras congeladas y bajo amenaza constante, fue una hazaña logística y táctica pocas veces vista. Patton había anticipado que algo grande podría ocurrir en el frente norte y tenía planes listos para un giro repentino. Esa preparación permitió que sus unidades avanzaran con rapidez hacia la ciudad sitiada. Cuando finalmente la niebla se despejó, la Fuerza Aérea Aliada pudo intervenir. Aviones de transporte lanzaron suministros cruciales sobre Bastogne: comida, municiones, medicinas y ropa de invierno. Al mismo tiempo, bombarderos y cazas atacaron las posiciones alemanas, destruyendo convoyes, interrumpiendo líneas de suministro y debilitando aún más la ofensiva enemiga. El 26 de diciembre, los primeros elementos del Tercer Ejército lograron abrir un corredor hacia Bastogne. El cerco había sido roto. Los defensores, agotados pero firmes, recibieron a los refuerzos con alivio. Aunque la batalla continuaría varias semanas más, la ruptura del cerco marcó un punto de inflexión decisivo. Desde ese momento, la iniciativa volvió a manos de los aliados. A mediados de enero de 1945, la ofensiva alemana que Hitler había imaginado como un golpe decisivo estaba prácticamente agotada. Al principio, la sorpresa, la niebla y la violencia del ataque habían permitido a las fuerzas alemanas penetrar profundamente en las líneas estadounidenses. Sin embargo, la misma niebla que los favoreció durante los primeros días se convertiría luego en un obstáculo, y los problemas logísticos que arrastraban desde hacía meses terminarían por condenar la operación. Entre todos los factores que precipitaron su fracaso, ninguno fue tan fatal como la falta de combustible.
El plan alemán dependía por completo de mover rápidamente divisiones blindadas a través de carreteras estrechas y boscosas hasta alcanzar los puentes sobre el río Mosa. Pero cada blindado pesado consumía cantidades masivas de gasolina que Alemania, para ese invierno de 1944, ya no tenía. Las reservas eran mínimas, y la expectativa de capturar depósitos estadounidenses en el avance resultó ser un cálculo demasiado optimista. Las tropas aliadas, alertadas por el avance enemigo, evacuaban o destruían tanques de almacenamiento antes de que las columnas alemanas pudieran llegar a ellos. La ofensiva avanzaba sobre ruedas que casi no tenían combustible para girar. Muchos tanques Tiger y Panther quedaron abandonados en los caminos, no por daños de combate, sino por falta de gasolina. Lo que en los planes de Hitler debía ser una embestida imparable, se transformó en una serie de movimientos erráticos, columnas detenidas que se convertían en blancos fáciles y unidades que, al verse inmovilizadas, debían luchar como infantería. El clima también jugó su parte. Al despejarse la niebla, la Fuerza Aérea Aliada recuperó el control del cielo. Bombarderos, cazas y aviones de ataque comenzaron a golpear sistemáticamente las carreteras, los cruces, los puentes y cualquier columna alemana visible. La movilidad enemiga quedó severamente comprometida. Cada avance requería sortear cráteres, árboles caídos o vehículos destruidos. La ofensiva, que dependía de un ritmo rápido y continuo, empezó a estancarse bajo el peso de estos obstáculos. Mientras tanto, la resistencia estadounidense, que al principio había sido improvisada y desesperada, se volvía cada vez más sólida. Con la llegada de refuerzos, el frente comenzó a estabilizarse. Las unidades que habían resistido en puntos clave, como Elsenborn Ridge y Bastogne, se mantenían firmes, y los alemanes se estrellaban una y otra vez contra estas barreras humanas. El impulso inicial desapareció, reemplazado por un lento desgaste que Alemania no podía sostener. La contraofensiva aliada, iniciada a fines de diciembre y sostenida durante enero, comenzó a recuperar sistemáticamente el terreno perdido. Las divisiones estadounidenses avanzaron desde el sur y desde el norte, cerrando lentamente el saliente que los alemanes habían abierto. Para finales de enero, ese saliente había desaparecido por completo. Lo que había iniciado como una apuesta desesperada terminó en un fracaso estratégico que debilitó aún más a un ejército ya agonizante. Alemania no solo no logró dividir a los aliados, sino que perdió hombres, vehículos, artillería y combustible que jamás podría reemplazar. La batalla de las Ardenas dejó consecuencias profundas tanto en términos humanos como materiales. Fue una de las campañas más brutales del frente occidental. Las bajas combinadas superaron las 150.000 personas, incluyendo muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros. En algunas zonas boscosas, la lucha fue tan intensa que los registros modernos aún identifican restos de posiciones, cascos y municiones enterrados bajo décadas de vegetación. Para el ejército alemán, las pérdidas fueron irreparables. Se estima que más de 600 tanques y vehículos blindados fueron destruidos o abandonados, junto con miles de camiones, armas y piezas de artillería. La ofensiva consumió también las últimas reservas de combustible y municiones que el Reich había logrado reunir con dificultad. Estas pérdidas significaron mucho más que simples números. Representaron el colapso final de la capacidad alemana para realizar operaciones ofensivas a gran escala. A partir de enero de 1945, Alemania se vería obligada a luchar únicamente a la defensiva, cediendo terreno día tras día ante el avance implacable de los aliados. En el plano humano, la ofensiva también dejó una marca irreparable en las filas alemanas. Las divisiones que participaron en la operación eran, en muchos casos, las últimas fuerzas relativamente experimentadas que quedaban en el oeste. Sus bajas no pudieron ser reemplazadas con soldados entrenados, sino con reclutas jóvenes, ancianos o miembros de unidades improvisadas. Esto debilitó significativamente la cohesión del ejército alemán en los meses siguientes. Para los aliados, aunque la victoria tuvo su costo, la batalla reforzó la moral y la confianza en sus mandos. La resistencia en Bastogne, la maniobra de Patton y la reorganización rápida del frente demostraron que, incluso bajo sorpresa y presión extrema, las fuerzas estadounidenses eran capaces de mantener la cohesión y responder con eficacia. En un sentido más amplio, el fracaso alemán en las Ardenas aceleró el final de la guerra en Europa. Al quedar el ejército alemán exhausto y sin reservas, los aliados pudieron retomar su avance hacia el Rin y penetrar en territorio alemán. Menos de 4 meses después, en mayo de 1945, el Tercer Reich se rendiría. La batalla de las Ardenas permanece hasta hoy como un símbolo de resistencia bajo condiciones extremas. Miles de soldados defendieron posiciones bajo un frío insoportable
rodeados, hambrientos o heridos, pero decididos a no retroceder. Su resistencia individual, sumada a la coordinación estratégica de los mandos, hizo posible contener la última gran ofensiva alemana. El invierno de 1944 a 1945 dejó una huella indeleble en Europa, un paisaje de bosques quemados, pueblos arrasados y valles silenciosos donde el eco del combate resonó durante semanas. Hoy aquel escenario sigue recordando que, incluso en los momentos más oscuros, la firmeza de quienes resisten puede cambiar el rumbo de la historia para siempre. ¿Sabías todo esto? Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima.